Les doy la bienvenida a una reflexión de la Palabra de Dios en la que nos vamos a concentrar en un capítulo muy interesante del libro de Números, y es el capítulo 33. ¿Por qué es un capítulo muy interesante? Porque en este capítulo se nos cuenta, se nos enlista cada lugar en el que el pueblo de Israel estuvo antes de entrar en la tierra prometida. Y creo que es un capítulo que nos ayuda a ver cuán minucioso es Dios y cómo Dios está guiando a su pueblo a pesar del pueblo mismo. Eso ya lo vamos a descubrir brevemente. Como es un capítulo un poco extenso y hay muchas menciones, muchos lugares, me voy a concentrar solo en unos cuantos versículos porque creo que a partir de ellos podemos extraer una gran verdad espiritual para nosotros, que es el propósito por el cual Dios permitió y Dios pidió, más aún que permitió, pidió que Moisés escribiera cada una de las jornadas, como las llama en la introducción de este capítulo el propio Moisés. Ahora, quiero comenzar acá diciendo que recordemos, este capítulo puede ser de mucha utilidad para nosotros porque tal como el pueblo de Israel estaba yendo hacia la tierra prometida, nosotros estamos yendo hacia la Canaán celestial, hacia la Nueva Jerusalén. Así que vamos a aprender algunas cosas. Primero, vamos a ir al versículo número 7 de Números 33, que dice así: salieron de Etán y fueron hacia Piahirot, y que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. ¿Alguien recordará cuál es el momento, en qué momento estamos acá? Están recién liberados y están frente a dos montes y están siendo perseguidos ya por el rey de Egipto, es decir, por el faraón, que acaba de sacudirse el luto que tenían para ir y reesclavizar al pueblo de Israel. Así que están en una situación realmente complicada. ¿Y qué hace el pueblo de Israel en ese momento? Bueno, cuando retrocedemos en la narración y vamos a Éxodo, nos damos cuenta que comienzan a quejarse. Pero ahí Dios obra un milagro. Dios abre el Mar Rojo para que su pueblo pueda pasar en seco. Y bueno, eso es una gran manifestación de Dios, pero es como lo que ya habían experimentado antes de ser liberados. ¿Por qué el pueblo se quejó? Esa siempre va a ser alguna pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Por qué nos quejamos si ya hemos visto las maravillas de Dios? Veamos el verso 8. Salieron de Piahirot, atravesaron el mar y llegaron al desierto. Anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. ¿Qué significa la palabra Mara? ¿Lo recuerda usted? Esto significa amargura. Así fue como quiso Noemí que se la llamara después Mara, amarga, amargura. ¿Por qué? Porque el agua que encontraron en ese lugar estaba amarga. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? A pesar de que ya habían visto las señales de Egipto, a pesar de que ya habían visto el Mar Rojo abrirse para que ellos pudieran pasar, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Nuevamente, se quejó, pero Dios hizo un milagro, endulzó el agua para que ellos pudieran salir. ¿Saben que esto es apenas un mes después de haber salido de Egipto? Y están en una condición en la que parece que no terminan de experimentar la presencia de Dios como Dios quisiera que la experimenten. Vamos ahora al verso 11 de Números 33. Dice así: salieron del Mar Rojo, o sea, ya lo habían cruzado y ya estaban, y después les tocó acampar al otro lado del Mar Rojo, porque ya habían pasado por el desierto y habían acampado en Mara, donde no tenían agua. Y dice el texto: salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Esto tal vez nos parezca como una mención nada más, y de hecho así parecerán casi todas las listas, o toda la lista que aparece acá, todos los listados, todos los nombres listados acá. Pero, ¿qué sucedió en el desierto de Zin? Bueno, resulta que en el desierto de Zin, aquí ya llevaban un mes. Antes, cuando dije lo del agua, tal vez no llevaban todavía un mes, estaban con algunas semanas de haber salido, pero ahora sí, en el desierto de Zin llevan un mes de haber salido de Egipto, y las provisiones que llevaban quizá ya se habían acabado. Lo más seguro es que se habían acabado. Y ahora resulta que comienzan a quejarse porque no hay comida.
Comienzan a quejarse porque no tienen provisiones. Ahora noten, Dios ha hecho señales para sacarlos de Egipto, ha abierto el Mar Rojo, ha endulzado el agua. ¿No podrían creer que Dios va a darles de comer? Pero en lugar de creer, deciden quejarse. Sin embargo, Dios obra el milagro del maná y les recuerda la bendición del sábado, porque el milagro del maná está muy asociado con el sábado. Eso se puede ver en Éxodo 16. Pero pasa de ahí un tiempo y en el verso 14 nos dice la Biblia lo siguiente. Números 33, recuerden, salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¿Y qué pasó allí en Refidín donde no tuvieron agua? ¿Creyeron en Dios? La respuesta es lamentablemente no. No creyeron en Dios. Pero aquí Dios hizo un milagro, salió agua de la roca. Es la primera vez que sale agua de la roca y es cuando Dios sí le pidió a Moisés que golpeara la roca. La vez que sí le pidió que hiciera eso. Más adelante no vamos a tocar eso en esta reflexión porque esta es una reflexión breve. Más adelante en la historia nos vamos a dar cuenta que en ese mismo lugar para poder sacar agua de la roca por segunda vez, Dios pidió que hablara Moisés a la roca. En esta ocasión sí hay que golpearla. Pero Dios da agua de la roca. Y esto es muy importante que lo reconozcamos, hermanos. En medio del desierto de la vida, Dios va a proveer. Pero debemos aprender a confiar. Y el verso 15, que es con el que yo quiero cerrar mi reflexión sobre este texto, sobre Números 33, dice así: salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Y todos nosotros sabemos qué sucedió en el desierto de Sinaí. Éxodo capítulo 19 en adelante nos muestra la magnificencia, la mayor revelación de Dios al pueblo de Israel, la mayor revelación que pudieron tener en ese momento. Porque ahora nosotros como cristianos sabemos que la mayor revelación de Dios es Jesucristo. Pero para el pueblo de Israel, incluso hoy, los judíos creen que la máxima revelación de Dios se dio en el Sinaí. Y fue una revelación tremenda. Dios se manifestó allí mismo en medio de su pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios les dio su ley, les dio otras leyes para que pudieran vivir como una nación que iba a ser una nación, vamos a decirlo en palabras humanas, la envidia de todas las naciones. Y además Dios estableció el sistema del santuario para que ellos pudieran comprender cómo Dios va a solucionar el problema del pecado. Es decir, el monte Sinaí es un momento cumbre en la historia, no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad. ¿Saben? Yo me he hecho la pregunta, ¿cómo debió haber sido a partir de ahí la vida del pueblo de Israel? ¿Qué debió haberse escrito a partir de ahí, de la revelación de Dios en el monte Sinaí? ¿Qué debió haberse escrito sobre el pueblo de Israel? Seguramente lo que debió haberse escrito era que se convirtieron en un pueblo fiel, en un pueblo fervoroso, en un pueblo que amaba a su Creador y Libertador. Pero la realidad es que el pueblo de Israel, ahí mismo, en el desierto de Sinaí, en la llegada ahí, donde estaba el monte de Sinaí, allí mismo fracturaron el pacto de Dios. Y a partir de ahí, lo que vemos en las siguientes jornadas, en los siguientes lugares a los que llegan, es a un pueblo que no deja de quejarse a pesar de que han visto la gloria de Dios, a pesar de que han contemplado cómo Dios cuida de ellos en el desierto. En cada etapa siguiente, el pueblo parece que olvida quién es su Creador, quién es su Libertador. Y nosotros puede ser que estemos en peligro de esto, que olvidemos, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, que olvidemos quién es el que nos ha sostenido hasta este momento. Nosotros también tenemos que mirar hacia un monte, el monte Calvario. Ese es el momento cumbre de la historia de la humanidad. Y en ese momento, y en esa cumbre, en ese monte, está asegurada nuestra salvación. Por eso debemos preguntarnos ahora a nosotros si estamos viviendo para poder honrar a Dios mientras Él nos guía. Porque a pesar del pueblo de Israel, Dios iba a cumplir sus planes. Hay otros momentos en las jornadas que nos muestran que lamentablemente el pueblo de Dios simplemente fracasó.
Pero Dios no se rindió. Y Dios no se rinde con nosotros, pero espera que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él, a confiar en su dirección. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿confiaremos en Dios? ¿Confiaremos en su dirección? Dios quería que a partir del Sinaí el viaje fuera mucho más corto de lo que fue y que pronto estuvieran en la tierra prometida. Lamentablemente la incredulidad hizo que pasaran 40 años rodeando el desierto. Que la incredulidad no nos aleje de la patria celestial. Pongamos nuestra fe en Jesús.